El diodo semiconductor. En esta ocasión vamos a recapitular la información que hemos visto en sesiones anteriores acerca de este elemento electrónico. Cuando hablamos de materia, sabemos que ésta cuenta con una serie de propiedades intrínsecas. Una de ellas es la conductividad eléctrica. De acuerdo a esta propiedad, podemos clasificar la materia en conductores y aislantes, donde los conductores facilitan el flujo de intensidad de corriente, mientras que los aislantes dificultan este flujo de intensidad de corriente. Sin embargo, existe otra clasificación, la cual es llamada semiconductores. Los semiconductores son materiales que pueden comportarse ya sea como conductores o aislantes, dependiendo de su uso o de las condiciones en las que se encuentren. Si pensamos en conductores, nos vienen a la mente ejemplos como los metales, ya sea el oro, la plata o el cobre. Y cuando pensamos en aislantes, solemos pensar en materiales tales como la madera o el plástico. Sin embargo, ¿qué son los semiconductores o más bien, cómo construimos un semiconductor? El proceso inicia obteniendo de la naturaleza materiales tetravalentes impuros, de los cuales el más utilizado es el silicio, obtenido de la arena. Este material, es decir, la arena, se purifica para obtener silicio puro, el cual es conocido como material intrínseco. Posteriormente se agregan impurezas controladas. Este proceso es conocido como dopaje o dopado, y se agregan elementos trivalentes o bien pentavalentes. Al agregar elementos trivalentes obtenemos semiconductores del tipo P, pues tenemos falta de electrones, es decir, huecos. Al agregar elementos pentavalentes obtenemos semiconductores del tipo N, pues existe un exceso de electrones. Los materiales tipo N y tipo P son llamados materiales extrínsecos. La unión de un material tipo N con un material tipo P dan como resultado un diodo semiconductor. Existen clasificaciones de diodos. Inicialmente podemos distinguir entre el diodo rectificador, o un diodo normal o común, o bien podemos tener un diodo especial llamado diodo Zener, del cual hablaremos más adelante en el curso. En cuanto al diodo rectificador, encontramos que tiene una serie de características. Las más básicas son: al polarizar un diodo directamente, si se supera el potencial de barrera, consumiendo voltaje en el proceso, este permitirá el flujo de intensidad de corriente, pero si se polariza el diodo inversamente, no permitirá el flujo de intensidad de corriente, a menos que entremos en la región Zener, en la cual rompemos el diodo y comienza a conducir en inversa. Estas características son propias de un diodo real, es decir, en la realidad. En contraste, un diodo ideal no tiene potencial de barrera a superar y no tiene región Zener, por lo que no se rompe. En otras palabras, el diodo ideal basta con ser polarizado directamente para conducir intensidad de corriente sin consumir voltaje, y basta con polarizarse inversamente para impedir el flujo de intensidad de corriente sin importar el voltaje suministrado. El potencial de barrera de un diodo de germanio se considera de 0.3 volts. El de un diodo de silicio se considera de 0.7 volts, valores que dependen del fabricante, el nivel de dopaje y la temperatura. En otras palabras, el diodo puede ser clasificado como diodo rectificador o normal o común, o diodo Zener. El diodo rectificador podemos decir que tenemos el diodo ideal y el diodo real. Un diodo ideal no tiene potencial de barrera, es decir, su potencial de barrera es de 0 volts. Pero si hablamos de un diodo real, podemos tener un diodo de germanio con potencial de barrera de 0.3 volts, de silicio con potencial de barrera de 0.7 volts, o bien otro, el cual en un ejercicio electrónico nos lo deberían de especificar, o bien puede ser una incógnita a obtener. Con esto concluimos esta introducción al diodo. Hasta la próxima.